Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a dar, digamos, inicio a los contenidos de lo que sería la última parte de la unidad uno, que tiene que ver con la introducción. Ya hemos visto lo que es bueno, un poco de historia, el concepto de salud mental, y hoy nos queda empezar a hablar, porque la realidad es esa, vamos a empezar a hablar acerca del cerebro. ¿Y por qué digo empezar a hablar? Porque en realidad lo que vamos a hacer hoy es como un pantallazo general, lo mismo que ya hicimos en las clases anteriores, sobre los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. Em, bueno, para esto, esperen que les voy a compartir mi pantalla, porque yo ordené las diapositivas en forma diferente a como la tienen ustedes, porque ustedes vieron que nosotros lo que tenemos es, lo que está subiendo el departamento en realidad son diapositivas comunes. Pero bueno, para mí, o sea, yo considero que tienen que tener otro orden que es más fácil para entender. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es el cerebro considerado como una tabla rasa, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Entonces, en un primer momento lo que tenemos que ver es tener en cuenta justamente el desarrollo del cerebro, porque como ya mencioné, nosotros venimos hablando de lo que es el concepto de salud mental, ¿sí? Cómo lo aplicamos, cómo lo vemos en la vida cotidiana, pero eso establecido ya en una sociedad. Entonces tenemos que ver de qué forma ese cerebro fue evolucionando para justamente constituir la sociedad que somos y que está en continuo cambio. Entonces, para eso, yo les pido que vean un chiquitito este dibujo, ¿sí? Que no sé si ya estuvieron viendo, si lo analizaron, si se dieron cuenta que en la parte de abajo están los años, y en la parte en el eje de las ordenadas tenemos la capacidad craneana y cómo eso se fue modificando a lo largo de los años. ¿Y en base a qué se fue modificando esto, o sea, esta capacidad craneana? Bueno, justamente se fue modificando en relación al tamaño del cerebro, es decir, ese cerebro que hace 7 millones de años o más de 7 millones de años tenía un tamaño de 350 centímetros cúbicos, posteriormente alcanzó un tamaño de 1500 centímetros cúbicos, es decir que empezó a crecer. ¿Y a qué se debió esto? Bueno, justamente diferentes hitos fueron sucediendo en la historia que permitieron el desarrollo de toda esta masa cerebral e ir incorporando nuevas estructuras que son justamente lo que hicieron que la persona se convierta en el Homo sapiens, ¿sí? Que un homínido en realidad se convierta en lo que es el Homo sapiens, y a partir de así podamos empezar a desarrollar todos los conceptos como los tenemos hoy y que los sigamos modificando. Bien, en un primer momento, el cambio fundamental se debió a la forma de caminar, ¿sí? A la bipedestación. Al Sahelanthropus, perdón por la pronunciación, los estudios antropológicos lo que muestran es que por su estructura craneana, no solamente el cerebro era pequeño, sino que por la posición que tenía en relación al cuerpo, tenía un aspecto medio simiesco y que la forma de caminar era alternada, ¿sí? Entre la bipedestación y las cuatro patas. De forma tal que el primer salto que eh, digamos, propuso no solamente un cambio en la estructura del cuerpo, sino que permitió también el poder recorrer grandes distancias, muchos kilómetros para poder perseguir una presa, generó también otros cambios corporales, como ser la disminución del vello y el desarrollo de glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para mantener y regular justamente la temperatura. Ese cambio hizo justamente que la capacidad aumentara 150 centímetros cúbicos más, es decir, de 350 a 500. Bien, posteriormente, o sea, muchos años después, apareció el Homo habilis, donde aumentó un poquito más su desarrollo de lenguaje, social, de salud mental, o sea, nuestro desarrollo para poder sociabilizar. Eso la conformación de la comunidad, comunicarse. ¿Y por qué es importante? No solamente transmitir ideas, sino también dar a conversar. Y además, justamente, recibe este nombre de las manos, es decir, poder presionar los objetos, tener un uso del dedo pulgar más independiente a los del resto de la mano, lo cual le permitía poder manipular elementos con otra facilidad y fabricar, o sea, instrumentos para la casa.
Posteriormente, con el Homo erectus, vemos que el tamaño del cerebro sigue creciendo, más allá de los cambios estructurales, ¿no?, que se van produciendo también en la cara por este aumento de tamaño. Aparece algo muy importante que es el control del fuego. Es decir, empiezan a tener un elemento más que incorporan a su vida, con lo cual a partir de este momento comienza la cocción de los alimentos. Entonces, lo que antes capaz para el cuerpo era difícil de procesar o le llevaba más tiempo, al poder cocinar los alimentos, hay muchos nutrientes que se empiezan a absorber con mucha más facilidad, y esa absorción de nutrientes no solo estimula el desarrollo del intestino, o sea, del aparato digestivo, sino que también permite el desarrollo del cerebro. Acá vemos que ya obviamente el lenguaje está desarrollado, empiezan a construir cabañas, es decir, que se empiezan a organizar en pequeñas sociedades y aparecen los ritos, es decir, hay como un registro de la aparición del pensamiento mágico, es decir, que hay algo más allá y que está plasmado a través justamente de estas actividades que se realizaban en forma colectiva con un fin común. Esta capacidad de incorporar nutrientes hizo que el cerebro, como se dan cuenta, pasó de 900 centímetros cúbicos a 1450 centímetros cúbicos, es decir, muchísimo. Con lo cual, obviamente, todos estos homínidos vienen incorporando eh, los diferentes hechos o desarrollos que se fueron encontrando, sino que además aparecen los actos religiosos. ¿Por qué, digamos, se sabe que aparecen los actos religiosos? Bueno, porque se encontraron diferentes tumbas. Justamente el hecho de que aparezcan estos actos implica no solamente desarrollar este pensamiento mágico, sino la aparición del pensamiento de que ocurre algo en el más allá. Es decir, es la primera parte relacionada, o vendría a ser los inicios, de las religiones. Y bueno, y por último, el Homo sapiens, ¿sí?, donde los cambios en el tamaño cerebral no son tan grandes, pero ya se sigue desarrollando todo este pensamiento y aparece la idea de la trascendencia. O sea, con los actos religiosos, perdón, una cosa que me olvidaba, y este hecho de enterrar a los muertos, también aparece la idea de la finitud, ¿sí?, de que algo en tu momento se termina, pero que eso no necesariamente tiene que terminar ahí, sino que puede continuar más allá. Bueno, no sé si quedó muy claro. Y bueno, por último, con el Homo sapiens, esta idea de la trascendencia, así que uno tiene que dejar un legado. ¿Y cómo es ese legado? Bueno, a través de la historia, contar lo que uno ya sabe. En este caso, por ejemplo, las pinturas rupestres. Obviamente, desde el Homo habilis en adelante, el poder aprender y trabajar la piedra, también lo llevaron a la construcción de lanzas, con lo cual el poder enfrentarse o atacar, ya sea a un animal o a otro ser de la misma especie, no necesariamente tenía que poner el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que tenían objetos proyectiles con los cuales podían defenderse. Y además también desarrollar la agricultura, es decir, otro sistema de alimentación. No necesariamente está implicado lo que es la caza, sino que empiezan a trabajar la tierra. Entonces, todos estos cambios, ¿sí?, que marcaron diferentes cambios evolutivos en lo que es la humanización, que están acompañados por cambios morfológicos, se expresaron en cambios culturales. Hoy en día no tenemos eh, cambios evolutivos tan marcados, pero donde sí observamos estos cambios son a nivel de los cambios culturales, ¿sí?, de los cambios sociales. ¿Por qué? Porque van surgiendo nuevas ideas, nuevos pensamientos, van cambiando los paradigmas, con lo cual este sentido de evolución, o sea, está constantemente presente. Bien, habiendo dicho esto, entonces, vamos a pasar a lo que sería el concepto de tabla rasa. Ustedes en el capítulo del libro, si lo leyeron, van a ver que habla que este concepto hace referencia a, eh, o se lo puede tomar en realidad desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista filosófico, y por el otro, desde el punto de vista de la informática o computacional. Ahí está. Entonces, bueno, desde la filosofía, lo que diríamos es como que uno viene al mundo con la mente vacía.
En realidad, a ver, estos cambios que se van produciendo en el cerebro, sí, que justamente, o sea, el hecho de esta mente vacía o sin cualidades innatas, como dice ahí, hace referencia al hecho que nosotros venimos con determinadas capacidades, pero que de acuerdo a nuestras experiencias, a la información que vamos incorporando, ya sea a través de la educación formal, de la educación informal, de las relaciones sociales que vamos desarrollando, vamos modelando nuestro cerebro. En el sentido que vamos desarrollando nuevas redes neuronales. Porque nosotros venimos al mundo con un cerebro, ya sabemos que somos todos diferentes, más allá de que todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca y un cerebro, los momentos o estadios en nuestra vida, desde que nos empezamos a crear hasta que nacemos, son totalmente diferentes. Porque no es lo mismo el cerebro de un bebé que capaz tuvo una madre adicta y que dependiendo el trimestre del embarazo, si tuvo o no tuvo consumo de alguna sustancia, a el de otra persona, el cual, no sé, tuvo todos los controles prenatales adecuados, o incluso 2 bebés o sea, cuyas madres, digamos, realizaron todos los controles adecuados, pero que en el momento del nacimiento uno nació, no sé, luego de 3 pujos, mientras que el otro estuvo retenido y por ende sufrió una hipoxia fetal. Obviamente, esos cambios ambientales que se van produciendo mientras se va constituyendo el cerebro, también van a influir en el desarrollo y posteriormente pueden llegar a tener algún tipo de consecuencia. Entonces, este concepto, digamos, de tabla rasa de la filosofía alude también, como dice ahí, este dogma del empirismo, ¿sí? Que uno necesita de la experiencia para poder ir incorporando conocimiento. Ya hemos visto que, sin embargo, más allá de esta experiencia, a lo largo de la historia se realizaron diferentes tipos de experiencias que fueron, digamos, crueles con las personas que tenían padecimientos mentales. Es decir, no todas las experiencias van a justificar la adquisición de conocimiento. Ahora, desde el punto de vista de la informática, compara el cerebro con una computadora. ¿Por qué? Porque la computadora lo que nosotros tenemos, cuando uno la compra, ya sea una computadora o puede ser una tablet o un dispositivo celular, cuando uno la compra viene con unas funciones básicas, pero que esas funciones nosotros las vamos a ir modelando o adecuando a nuestras necesidades o a nuestros gustos, y le vamos a ir cargando información. Entonces el cerebro vendría a ser ese gran dispositivo al cual nosotros le vamos a ir incorporando esta nueva información. ¿Y cuál es esta nueva información? Bueno, información que va a estar basada justamente en esta memoria, que en todo lo que nosotros vayamos viendo y vayamos incorporando, va a ir modificando estas redes o estos canales o estos circuitos que nosotros tenemos. Considera las funciones cognitivas, es decir, al lenguaje, a la visión, al pensamiento, a las noxias, a las praxias, como si fueran aplicaciones. ¿Sí? Es decir, que de acuerdo a la información que nosotros vamos incorporando, a esta memoria estaríamos incorporando todas estas diferentes funciones. Ahora, el cerebro humano, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con una computadora, tiene ciertas diferencias, porque ¿qué pasa con la computadora o con el celular o con la tablet? En un determinado momento, o sea, se van a llenar, tienen un límite, con lo cual nosotros lo que necesitamos para seguir incorporando esa información es vaciarla. Ahora, al cerebro humano nosotros no lo podemos vaciar de información. Lo que vamos haciendo es, vamos acumulando, la vamos cambiando, la vamos procesando. Vamos como dejando en el olvido aquellas cosas que no son tan importantes o tan relevantes, pero que en el momento que nosotras los necesitamos, lo vamos a traer a nuestra vida presente. Ahora, ¿qué otra diferencia tenemos en relación al cerebro de una computadora o un dispositivo con el cerebro humano? Bueno, que si se nos rompe, por ejemplo, el cerebro, el dispositivo, nosotros podemos cambiar algún tipo de elemento, ¿no? O en el caso de que no se pueda cambiar, ¿qué hacemos? Lo tiramos y nos compramos uno nuevo.
Ahora, con el cerebro humano nosotros no podemos hacer eso. Si el cerebro recibe algún tipo de daño, nosotros no podemos desechar el cerebro y comprarnos uno nuevo, o hacer un trasplante de cerebro o de una parte de ese cerebro. El cerebro es único, con lo cual lo que nosotros tenemos, y que esto es lo bueno y que difiere justamente de un dispositivo, es que la capacidad de funcionamiento de este cerebro está basado en redes neuronales. Y que estas redes no son una única red, sino que dependiendo de la estimulación, nosotros vamos generando diferentes circuitos. Y esa estimulación comienza desde el momento que se empieza a gestar y a formar este sistema nervioso, es decir, desde que empezamos a venir al mundo. Y que obviamente se va modificando día tras día. Todas las experiencias que nosotros vivimos, que nosotros transitamos, hacen que se produzca una modificación en la red. No necesariamente esta modificación incluye la información, la educación formal, ¿sí? Porque pues nosotros no solamente somos productos de una institución, sino que somos productos de el ambiente, de una familia, de una sociedad, de un grupo donde transitamos, de un trabajo, de la educación también formal. Es decir, que nuestro cerebro se va moldando a todas estas situaciones a las cuales nosotros nos vamos exponiendo, para bien y para mal. ¿Por qué? Para bien, porque puede ser que uno se enfrente a un mismo problema varias veces, entonces aprenda cómo resolverlo más rápido. Sería como en matemáticas, uno cuando empezó a sumar, capaz tardaba más. Ustedes cuando terminaron el CBC terminaron sabiendo derivadas, que probablemente de acá a 5 años ya ni se acuerden cómo se hacían, porque si era un ejercicio, no refrescan. ¿Sí? Pero bueno, toda esa capacidad de aprendizaje que les llevó mucho tiempo, se puede aplicar a los diferentes aspectos de la vida. Eso sería el para bien, el poder irnos superando constantemente. Ahora, puede ser para mal. ¿Por qué? Porque frente a una misma situación que a mí se me presenta en forma constante, yo tengo dificultad para poder encontrar esa solución y quedo estancado en un lugar. Al quedarme estancado en un lugar, entonces empiezan a aparecer capaz un montón de síntomas que me generan angustia. Entonces eso me congela o me frena frente a esa situación o me paralizan y no puedo salir adelante. Bien, a ver, ¿qué otra cosa más podemos decir entre las diferencias del cerebro? Esto importante, ¿qué pasa si el cerebro se daña? Yo les decía, no lo podemos reemplazar. Entonces, pero sí, justamente por esta capacidad de redes, es que nosotros tenemos un concepto que es muy importante, que es la neuroplasticidad. Es decir, esa red que se dañó, o esa zona que se dañó, o ese lugar que se dañó, probablemente lo perdamos. Pero eso no implica que uno tenga que perder una función 100%. ¿Se acuerdan que yo en otro de los videos les decía que cuando se producen algunos daños cerebrales, a veces no podemos volver a cero, o sea, no podemos hacer una restitución ad interim, pero sí podemos lograr capaz recuperar el 70, el 80, el 90% de una función. ¿Y cómo se hace esta recuperación? Bueno, justamente a través de la estimulación. Es decir, que estimulando esa red, esa reserva que todavía le queda al cerebro, ayuda a que se generen nuevas redes y puedan suplir lo que se dañó. No sé si fui muy clara. Pero bueno, esta estimulación es importante hacerla en forma temprana y hacerla en forma constante hasta que el individuo o la persona logra recuperar gran parte de esa funcionalidad. ¿Sí? Me faltaría una hoja y un papel como para explicarles. Yo les voy a pedir que se imaginen la neurona. Vieron que nosotros tenemos una neurona, que esta neurona tiene el axón, que conecta con otra neurona, ya sea con su dedita, con su axón, con el soma, o bien, y digamos, por un lado, y por el otro lado de la neurona, tiene un montón de dendritas. ¿Qué es lo importante justamente para esta formación de redes? Es el desarrollo de esas dendritas, lo que uno llama arborización. Es decir, que esas dendritas que son pequeñas en realidad sean muy grandes, se empiecen a desarrollar formando grandes árboles dendríticos, que se los llama árboles dendríticos, porque parecen, cuando uno lo ve en preparados histológicos, como ramas
con un montón de espinillas, porque esas dendritas son justamente las que nos van a permitir generar nuevas conexiones. Y, digamos, poder tener un mejor desarrollo cuando uno haga una estimulación. Esto, por ejemplo, lo vemos a diario cuando recibimos un paciente añoso y uno le pide, o sea, que viene con algún problemita de memoria, pero que funcionalmente no tiene ninguna dificultad, porque realiza sus actividades de la vida cotidiana, eh, no sé, puede ir al médico solo, no se ha perdido en la calle, no sé, va a realizar las compras y no tiene ningún problema con el dinero, pero sin embargo se queja de que está teniendo olvidos. Uno lo que suele hacer en ese momento, más allá de la anamnesis, de la evaluación clínica, es pedir, o sea, y solicitar un laboratorio y otro examen complementario, es pedir una neuroimagen, ya sea una tomografía o una resonancia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver si hay daño o no en ese cerebro. A veces lo que sucede es que uno ve que este paciente tiene un problema de memoria, o sea, relata que tiene un problema de memoria, y cuando uno recibe la tomografía, uno lo que observa es que esa estructura cerebral está muy achicada, es decir, que tiene un montón de atrofia. Todo lo que es la corteza se encuentra disminuida. Pero sin embargo, la persona no tiene ninguna dificultad, lo cual sorprendería, porque uno dice, bueno, un paciente que tiene un cerebro atrofiado implicaría un montón de problemas de memoria, y en este caso no. ¿Por qué? Porque más allá de que de esa corteza se empieza a achicar, tiene esa capacidad dendrítica y de comunicación que le permite mantener la independencia. No sé si se entendió, me resulta muy complejo, digamos, explicarlo sin un pizarrón. Em, pero bueno, cualquier cosa me dejan una pregunta y les grabo otro video y les explico bien. Bueno, a diferencia capaz de una persona que venga con un montón de problemas de memoria, que ya viene en realidad con años de lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo, que se desorienta en la calle, o sea, sale y de repente llega a la esquina y no sabe para dónde ir, que tiene problemas con el dinero porque paga y le dan mal el vuelto y no se da cuenta, o que se empieza a olvidar los turnos con el médico, cuando tiene que pagar las boletas de la luz, por ejemplo, y uno le pide una resonancia y ese cerebro no tiene ningún tipo de alteración ni de lesión. A lo que voy en realidad con toda esta explicación es a decir que lo importante es la capacidad de establecer conexiones entre las neuronas, ¿sí? Capaz que no es tan importante la cantidad de neuronas, sino la calidad de la neurona que nosotros tenemos. Si nuestra neurona es una neurona con muchas dendritas, es una muy buena neurona. Ahora, si nosotros tenemos una neurona con pocas dendritas, ¿y a qué se debe este desarrollo dendrítico? Justamente a la estimulación que uno fue recibiendo a lo largo de la vida. Cuando uno tenga una lesión, entonces esa capacidad de rehabilitar le va a costar más a una persona que tenga una neurona con pocas dendritas a aquella persona que tenga neurona con muchas dendritas. Bueno, espero que las dendritas hayan quedado claras. Eh, bueno, después igual les subo un dibujito para explicárselos, una fotito. Bueno, y entonces, o sea, lo importante de este concepto de tabula rasa, entonces, era eso, ¿no? Que estas dos teorías estarían apuntando a lo mismo. Que por un lado, nosotros vamos a recibir información a través de todos los sentidos, que esa información impacta sobre nuestras neuronas, ¿sí? Estimulándolas, cada una de ellas se va a conectar entre sí. Esta estimulación lo que hace es que se desarrollen proteínas que se van a almacenar en forma de memoria, van a permitir que estas neuronas empiezan a desarrollar entonces esas dendritas, ¿sí? Que puedan desarrollar esos axones. Ese estímulo justamente va a permitir que se puedan conectar entre otras neuronas para reforzar esa información que ingresó y formar las diferentes redes neuronales, ¿sí? Es decir, cuando uno empieza a ver algo, o cuando uno, digamos, es chico, uno escucha sonidos, uno escucha palabras en realidad de los adultos, los que nos hablan.
Y ustedes ven a los bebés, no tan bebés, pero ya cuando tienen 1 año y medio, 2, y a veces cuando son más chiquitos también, que empiezan a balbucear. Y después como que intentan hablar, hablan en su idioma, que capaz nadie los entiende, pero bueno, ellos hablan, ¿por qué? Porque ven que otros hablan, la información ingresa, todavía esa red neuronal no está completamente desarrollada para poder establecer un fonema y por ende convertirlo en palabra, pero sí generan los diferentes movimientos articulatorios de la lengua, de las cuerdas vocales, que producen sonidos. Para que uno pueda desarrollar justamente ese lenguaje, no solamente es necesario que el sistema auditivo funcione correctamente para que pueda ingresar ese estímulo, sino que también funcione adecuadamente el aparato de la fonación, y además que todo eso, ya sea desde el estímulo auditivo al aparato de fonación, o sea, los músculos que mueven la lengua, los labios, los cachetes, el poder ingresar el aire, o sea, retenerlo, todo se tiene que conectar justamente para poder empezar a armar esta red del lenguaje y que uno empiece a incorporar esa información. Es decir, que los estímulos, o sea, para que uno pueda desarrollar una función, no va a pasar muy poco tiempo, sino que van a pasar algunos años hasta que uno empieza a conectar en forma adecuada y entonces empieza a, eh, en el caso del lenguaje, o sea, lo empezamos a desarrollar desde que empiezan los balbuceos. Pero una vez que nosotros empezamos a decir la primera palabra, que puede ser mamá, que puede ser papá, o que puede ser cualquier otra cosa, menos mamá y papá, y los dos se angustian, este, es que a partir de allí empieza a desarrollarse también esa capacidad del lenguaje que tiene que ver con la gramática, con la sintáctica, con la pronunciación. Por eso es importante que a un niño, una niña, un bebé o una beba, uno cuando le habla, sea mirándolo a la cara, o sea, pueda modular bien las palabras, incluso uno a veces hasta cambia el tono de la voz, y que eso es importante, porque para poder entender justamente las entonaciones, que cuando uno está enojado o cuando uno está contento, o que cuando uno se ríe implica la alegría, es decir, o el gozo, o el placer, o lo que sea, o sea, las diferentes expresiones, que eso solamente se logra justamente observando al otro e incorporando esa información. Entonces, toda esta capacidad de formar estas redes justamente se logran a través de la experiencia, que es lo que venimos hablando. Y estas experiencias se dan en forma repetitiva. Entonces, es por eso que cuando uno es niño, cuando uno o niña y uno empieza a incorporar este lenguaje, uno no solamente incorpora palabras, sino que empieza a incorporar toda una lectura del entorno. Que eso es necesario, sí, para, digamos, para el posterior desarrollo en la vida, porque uno ya empieza a reconocer capaz que determinadas caras o determinados tonos de voz están asociados con un mensaje subliminal. Entonces, esas experiencias repetitivas que hacen que se refuercen estas redes, obviamente hace que esto vaya cambiando y se vaya modificando con la experiencia, lo que nos permite en un futuro poder entender al otro, reconocer, capaz que yo vengo con una re buena noticia y se la quiero contar a alguien, y cuando llego veo que, no sé, mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia, quien sea, tienen una mala cara, y bueno, o sea, entonces uno ahí se atiene, antes capaz de contar esa felicidad con la que yo tengo esa buena noticia, uno dice, bueno, acá me parece que pasó algo, y entonces uno empieza a preguntar, bueno, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y qué pasa, uno deja su alegría o ese momento para otro tiempo u otra instancia. Bueno, espero que se haya entendido. Sigo, no sé cómo vengo con el tiempo, creo que vengo bien. Entonces, todo esto, esta capacidad de desarrollo, esta posibilidad de incorporar información, está justamente desarrollada con los niveles cognitivos, con esta diferencia entre lo que es la emoción y la razón, o sea, con la capacidad de poder ir desarrollando todas estas funciones que son justamente lo que nos diferencian de los mamíferos inferiores. ¿Ya que se debe todo este desarrollo? Bueno, esto
nada, después lo leen, pero que supongo ya lo habrán leído. El tema es, como yo les decía, nosotros venimos al mundo con un cerebro, ese cerebro viene lleno de neuronas, pero esas neuronas han recibido pocos estímulos, los estímulos que han recibido más que nada han sido de tipo ambiental. Ahora justamente las experiencias con otros seres humanos o con otros objetos van a ser lo que empiecen a cambiar esas redes, y a partir de allí las diferentes podas neuronales. Es decir, que a través de estas pruebas, a través de estos estímulos, a través de este reforzamiento de redes, el cerebro justamente y el cuerpo humano, a través de su economía, hace que aquello que es útil va a subsistir, va a continuar, y aquello que no es necesario se va a eliminar, lo vamos a borrar. Entonces, por eso es que uno, en realidad, cuando es pequeño, no tiene tantos recuerdos, no sé, del año, de los 2 años, de los 3 años. Puede ser que alguno tenga algún recuerdo de los 3 años, pero por lo general es a partir de los 4 años cuando se puede asentar el primer recuerdo, que puede ser el cumpleaños, unas vacaciones, el jardín, ¿sí? Que van a ser recuerdos que vamos a ver que están muy ligados a la emocionalidad. Todos nuestros recuerdos por lo general tienen un cierto tinte emocional, ya sea positivo o negativo. Esto, o sea, lo tenemos que tener siempre presente. A veces recordamos más las cosas malas que las cosas buenas, pero bueno, por lo general hay cosas que están muy ligadas al momento en el cual estamos transitando en nuestras vidas, mientras que otros no, que a otros por repetición justamente quedaron incorporados. Pero bueno, estas podas neuronales son necesarias justamente para ir moldeando ese cerebro, que ya dijimos, se va a ver estimulado constantemente a través de las experiencias y de las relaciones. Eso es lo que se llama entonces maduración cortical, ¿sí? Por los estímulos ir haciendo una selección de lo que va a ser importante. Todos estos cambios obviamente van a tener que ver, como dice ahí, desde que el sistema nervioso se empieza a formar, ¿sí? Con la migración de neuronas, las conexiones, las podas, las redes, ¿sí? Y en la vida adulta justamente la neuroregeneración y la neurogénesis, y la neuroplasticidad en el caso de que haya habido algún tipo de lesión. Entonces, es así como llegamos a lo que es la teoría de los 3 cerebros, ¿sí? Que tiene que ver justamente con este cambio también en la filogenia. Esta teoría de los 3 cerebros, que fue descrita por McLean, lo que habla es que nosotros en nuestro cerebro muy básico, por así decirlo, tenemos un cerebro reptílico o reptiliano, ¿sí? Que es un cerebro muy vegetativo, muy instintivo. Este concepto justamente de tabla rasa, lo que haría referencia es que nosotros venimos al mundo con unos instintos básicos, y que sobre esos instintos, y a través de la experiencia y la incorporación de la información, vamos a ir desarrollando todas estas funciones cognitivas. Entonces, sobre este sistema, o sea, sobre este primer cerebro reptiliano, sí, que es muy vegetativo, muy instintivo, se fue desarrollando luego un sistema límbico, que es el cerebro emocional, donde tanto el cerebro límbico como el cerebro protorreptiliano o reptiliano siguen siendo cerebros más básicos. ¿Por qué? Porque uno solamente sería el instintivo y otro al instinto le suma la emoción. Pero ¿qué pasa? No tenemos ningún tipo de regulación frente a la emoción en relación a los instintos. De forma tal que con todo este desarrollo y esta incorporación de las distintas funciones cognitivas, se fue desarrollando justamente la neocorteza. O sea, que justamente la aparición de esta neocorteza o último cerebro es lo que dio pie para que se puedan asentar todas estas funciones. Dentro de estas funciones, bueno, esperen que esto lo pasamos. Dentro de estas funciones vamos a encontrar, como ya dijimos, la memoria, la atención, la sensopercepción, el lenguaje. Pero antes de eso, que eso justamente es lo que nos va a marcar la razón, ¿sí? La neocorteza, a través de las distintas áreas o cortezas de asociación, van a regular la emocionalidad frente a las conductas instintivas.
Entonces, dentro de los instintos, nosotros ya habíamos visto los primeros 5 que están ahí en el otro video, pero estudios han demostrado que esos no son los únicos instintos, sino que tenemos un montón de instintos más, como por ejemplo el conocimiento del tiempo y el conocimiento del espacio, que en los animales lo vemos, por ejemplo, con las migraciones. Ellos no tienen como tenemos nosotros un celular o un calendario donde sabemos qué día es, cuándo comienzan las estaciones del año, pero sí lo tienen incorporado. Por eso migran algunas aves o incluso las ballenas u otras especies, migran de lugares cuando está por llegar el otoño o cuando se está terminando la primavera, en busca de otros climas más cálidos o más propicios para poder ya sea reproducirse o encontrar alimentos. Sin embargo, digamos, se ha estudiado que nosotros sí tenemos un GPS interno, que justamente es lo que a veces nos permite no desorientarnos en determinados lugares. Sí, muchas veces, igual ahora con el celular, uno busca en Google Maps o en alguna otra aplicación hacia dónde tiene que ir, y se puede orientar y va a llegar con facilidad. Pero bueno, a veces sucede que uno está, o sea, se baja a una estación de subte y que no tiene idea para dónde agarrar y que sale de la estación y está medio perdido hasta que ve algo que, no sé, hace que se ubique y entonces se orienta en ese momento y en ese espacio. Bien, la comunicación, ya dijimos, sumamente importante, lo vimos con los homínidos, ¿sí? Que el lenguaje fue necesario para el desarrollo de la comunidad, de la sociedad. La cooperación, o sea que en los animales también los vemos, el poder comunicarse. La cooperación, o sea, el trabajar en forma conjunta para un fin común. Por ejemplo, lo vemos o sea, en las hormigas, ¿no? Donde cada uno tiene una función, una actividad, y entre todos cooperan para mantener el hormiguero en orden, para tener eh, las reservas alimentarias necesarias para las épocas de sequía o de necesidad. La copia, que hace un ratito yo les decía, o sea, esta necesidad de observar al otro para poder desarrollarse. Muchas veces nosotros cuando somos chicos copiamos cosas sin darnos cuenta, pero bueno, justamente la copia tiene que ver con el crecimiento. ¿Se acuerdan en el trabajo práctico al grupo que les tocó la frase del astronauta, que decía que ella no pensaba ser modelo? Bueno, uno en realidad tiene que tener en cuenta que cuando uno hace algo o uno eh, está mostrando algo, por más de que no quisiera, que uno no lo quiera, puede ser que alguien esté observando y que ese alguien empieza a copiar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, uno tiene que, más allá de marcar su propio camino, bueno, saber que uno puede ser modelo de otra persona. Bien, el cuidado, sumamente necesario para el desarrollo de la especie, así que no solamente lo hacen los animales con sus crías, sino que nosotros lo hacemos con los bebés para que puedan desarrollarse, siendo que somos la especie que más tardíamente logramos ser independientes, a diferencia de, no sé, de un potrillo, que ni bien nace, ya se para. A nosotros eso nos lleva casi un año, y ellos en, no sé, 20 minutos, 30 minutos ya se pararon, y ya están corriendo al poco tiempo. La intuición, ¿sí? Que a veces hablamos del sexto sentido, que uno muchas veces no puede dar una explicación acerca de por qué tomó una decisión, pero uno dice, no, o sea, no sé, yo siento que está mal o siento que está bien y por eso decido hacer esto, aunque no tiene una explicación racional, que los animales obviamente es un instinto muy desarrollado. La autonomía, o sea, el ser independiente, el que por más de que uno pertenece al grupo, uno toma sus propias decisiones y uno puede llevar adelante algún tipo de actividades. La competencia, vemos por ejemplo en las manadas de animales como los machos alfas capaz que compiten para ver quién va a ocupar ese lugar. Nosotros la competencia también lo hacemos a diario. Por ejemplo, a ustedes les va a pasar en el examen de residencias, donde la competencia en realidad va a estar dada por demostrar qué tanto saben de la medicina para obtener
no sé, salir primeros yo sé, en el hospital de clínicas, cirugía, por ejemplo, ¿no? Esas competencias. Y nosotros competimos, en realidad, todo el tiempo. Algunas competencias son sanas, otras no tanto. La prevención, el poder tomar medidas para evitar riesgos, que lo hacemos también a diario. El altruismo y el ego, que muchas veces van de las manos. El altruismo tiene que ver justamente con hacer cosas buenas para un fin común y ser reconocidos por los demás, mientras que el ego tiene que ver también con esta capacidad de sentirme más que el otro, que puede ser también, a ver, todos ya hemos visto que puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se tome y de la connotación y la reacción que genere en el otro, pero que el ego es importante. ¿Por qué? Porque yo me tengo que sentir importante para defender mis cosas, para quererme a mí mismo, para respetarme, para hacer que otros me respeten. Bueno, la creatividad, sumamente importante para poder encontrar soluciones a nuevos problemas, y bueno, la espiritualidad como camino de fe o como poder desarrollar una idea que no necesariamente tiene que ser religiosa. La espiritualidad tiene que ver con la fe, con el estar bien con uno mismo, eh, con la calma, ¿sí? No necesariamente espiritualidad tiene que ver con religión. Bien, entonces, dijimos que frente a este desarrollo, o sea, sobre estos instintos, que lo vemos en los mamíferos superiores y que podemos encontrarlos en nosotros mismos, se desarrollaron entonces todas las funciones cognitivas, a expensas de esta corteza o neocorteza. Entonces, esta corteza, acá tenemos las diferentes áreas, no se preocupen, las vamos a ver estas imágenes así por arriba porque vamos a ir volviendo luego a cada uno en forma detenida. Acá observamos las diferentes áreas que nosotros tenemos y las diferentes cortezas. Desde el punto de vista motor, desde el punto de vista sensitivo, ¿sí? La función que cada uno tiene y su localización en el cerebro. Hemos visto cómo el cerebro de los homínidos se fue modificando. Acá tenemos una imagen donde aparecen distintos tipos de cerebros. Vemos que más o menos son todos similares, lo que varía obviamente es el tamaño, las circunvoluciones y justamente este desarrollo que veíamos de los tres cerebros. Como el ascenso-percepción va a ser fundamental en el desarrollo y en la incorporación de nuestras experiencias, que nosotros tenemos dos tipos de sensorialidades, una sensorialidad que es objetiva, que tiene que ver con todo el recuadro del lado izquierdo, donde todos percibimos lo mismo, porque vemos lo mismo, oímos lo mismo, recibimos el mismo estímulo lumínico, pero que dependiendo de nuestra conciencia, de la información que nosotros tenemos, de la experiencia que hayamos vivido, vamos a tener una sensorialidad subjetiva, donde para mí va a significar una cosa, o va a ser una cosa, va a tener determinado impacto, y para otro otra. Recuerdan que cuando vimos ese concepto de salud mental, cuando vimos lo que eran nociones de salud y la noción mental, al final decía que en realidad las cosas no nos afectan, sino que la idea que nosotros tenemos de ellas son las que nos afectan. Bueno, tiene que ver un poco con este tema de la sensorialidad objetiva y subjetiva, las diferentes áreas de asociación que nosotros tenemos, el área de asociación frontal, el área de asociación parieto-temporo-occipital, ¿sí? La corteza de asociación límbica, cada una con sus diferentes funciones. Vamos a ver que la corteza de asociación frontal está muy relacionada con el lenguaje, con la atención, con las funciones ejecutivas, con la racionalidad, con la toma de decisión, con esta capacidad de poder poner un freno o de inhibir mis impulsos. La corteza de asociación parieto-temporo-occipital justamente lo que me permite es poder integrar toda la información que yo estoy recibiendo del entorno, todos los estímulos que yo recibo en forma independiente, poder asociarlos para poder, a su vez, identificarlos con algún recuerdo, que eso ya tengo, y si yo no tengo ese recuerdo, poder procesarlo para que se empiece a almacenar.
esa información. Y por último, la corteza de asociación límbica, que en ese cuadro que vimos de la teoría de los tres cerebros, en realidad se lo podría considerar como un segundo cerebro, pero que es sumamente importante esta corteza de asociación. ¿Por qué? Porque está justamente no solamente relacionada con la memoria, sino también con la emocionalidad. Y yo hace un rato les decía que muchos de nuestros recuerdos tienen una fuerte carga emocional, y esa carga emocional va a hacer que nosotros podamos incorporar esta información. Bueno, sobre todo esto entonces vamos a desarrollar las diferentes funciones cognitivas. Tenemos, como dice ahí, básicas y superiores, no importa, ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero que obviamente, dependiendo de la característica y de la complejidad de cada una, son en esta forma de dividirlas. Dentro de lo que serían las funciones cognitivas básicas, ¿sí? Es decir, que nosotros necesitamos sí o sí, vamos a tener la atención, la sensopercepción y la memoria. ¿Por qué decimos como que son básicas, como que sí o sí las necesitamos? Porque si nosotros no podemos percibir el entorno, no vamos a poder atender a ese estímulo. O sea, no vamos a poder llevar nuestra atención a ese estímulo. Y si nosotros no llevamos atención hacia ese estímulo, no lo vamos a poder memorizar, o sea, no lo vamos a poder incorporar esa información. Entonces, es por eso que sí o sí esas funciones necesitan o las consideramos como básicas, como que tienen que estar presentes. Sin eso después no podemos desarrollar el lenguaje, no podemos desarrollar las praxias, no podemos desarrollar las noxias, no podemos desarrollar las funciones ejecutivas, y las funciones superiores más complejas, como ser el pensamiento abstracto, el razonamiento, la creatividad. O sea, sin estas tres, el resto va a estar un poco complicado. El resto de las funciones, que son las que les mencionaba recién, bueno, este es un gráfico en realidad para mostrarles que dentro de cada uno el cerebro también es asimétrico. ¿Sí? Ustedes saben que el cuerpo no es simétrico, ya de por sí entre dos individuos no somos iguales, e incluso el cerebro analizado de una misma persona tampoco es igual. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en parte la funcionalidad de cada área. Como ustedes van a ver, la mayor diferencia en este gráfico está representada a nivel de el plano temporal. ¿Y por qué? Porque en el plano temporal, más allá de la memoria, también está el lenguaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo recién les dije? En la corteza del lóbulo frontal también está el lenguaje. Bueno, acá también. Lo vamos a ir viendo. No se asusten, es un montón. Lo importante es, a través de este gráfico, poder identificar que si uno hace o trata de limitar a una sola función, se puede encender o prender una determinada área del cerebro. Porque cuando uno piensa, se pone en funcionamiento todo el cerebro. Esto capaz que es un poco complejo, porque uno dice, pero ¿cómo hago para mirar sin pensar? Bueno, obviamente uno tiene que hacer un esfuerzo, que a veces nos pasa cuando uno está, no sé, pensando en nada, que a veces pasa que uno tiene la mente en blanco, sin embargo uno está observando una situación y no está pensando, solamente está viendo. O lo mismo cuando uno está escuchando música, que ni siquiera está pensando en la letra o en la canción que está sonando, o cuando uno está hablando eh, banalmente, ¿no? Sin necesidad de pensar en lo que está diciendo. Pero bueno, cuando intentamos o integramos toda esta información para emitir algún juicio o alguna idea, justamente todo el cerebro va a funcionar en forma conjunta porque todas las áreas van a hacer un aporte que es necesario. Otro de los sistemas que va a intervenir, bueno, es el sistema límbico, con sus diferentes estructuras, ya lo vamos a ir viendo, así que no se preocupen. El hipotálamo también, que es muy importante para la regulación del sistema neurovegetativo, ¿sí? Que se pone en funcionamiento frente a distintas situaciones que pueden ser de peligro, por ejemplo. La amígdala, también, o sea, o el núcleo amigdalino, también es una estructura sumamente importante. Es la estructura cuando, por ejemplo, uno no puede explicar una situación porque no sé, no entiende, no tiene en realidad un juicio formado acerca de por qué le gusta o no le gusta algo, o por qué le cae bien o no le cae bien a alguien. Entonces uno suele decir, no, es una cuestión de piel.
o lo instintivo, ¿no? En realidad lo instintivo y esta cuestión de piel se le debe a la amígdala. La amígdala, cuando sucede alguna situación un poco de peligro que nos genere incomodidad, va a ser la que va a enviarle un estímulo a las diferentes áreas, como para que nosotros tomemos algún tipo de conducta. Nada, ya lo vamos a ver. Está más que nada relacionada justamente con lo que tiene que ver con nuestra seguridad también, cómo vemos el peligro inconscientemente. Tiene innumerables funciones que ya las vamos a ir viendo, no nos vamos a detener hoy en todo esto. El hipocampo, que forma parte del sistema límbico y que es sumamente importante para la memoria. El hipocampo es el único área donde tenemos neurogénesis, ¿sí? Donde se descubrió hace unos años que estas neuronas se pueden renovar. Bueno, que se llamó así justamente por la forma que, que le vieron como de caballito de mar. Bueno, ya vamos a ver después todas sus funciones, todo lo que hace, porque vamos a tener después una clase particular de cada uno. Pero que es sumamente importante, por ejemplo, en algunas patologías, como ser el Alzheimer. En el Alzheimer, no me acuerdo si viene, es esta foto la que viene. Como ustedes ven, no solamente se afectan las diferentes áreas de asociación, marcadas por estos puntitos, sino que mayormente hay una zona que está remarcada. Esta zona que está remarcada es la del hipocampo. ¿Y qué representan todos estos puntitos? Justamente son el beta-amiloide, ¿sí? Una proteína que se deposita en la enfermedad de Alzheimer. Lo vamos a ver más adelante también. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Que justamente en el Alzheimer se ven afectadas todas las áreas, todas las cortezas, pero principalmente el hipocampo. Si uno hiciera una imagen, este sería un cerebro sin ninguna alteración, y este es un cerebro en donde uno ve que el hipocampo está achicado. O sea, todos esos puntitos que en realidad están depositados sobre ese hipocampo, lo que hacen es que disminuya su tamaño. Ahora, en el Alzheimer no es en la única patología en la cual se disminuye el tamaño, sino que en situaciones de estrés o de depresión también se produce una disminución del hipocampo. ¿Cuál es la diferencia con el Alzheimer? En el Alzheimer es una patología neurodegenerativa en donde se produce una muerte neuronal acelerada. Mientras que en estas otras patologías, como ser el estrés o la depresión, este achicamiento del hipocampo se va produciendo pero en forma lenta y paulatina. Yo hace un ratito les dije que es una estructura en la que se descubrió, en la que se produce la neurogénesis, con lo cual uno diría, bueno, pero pará, si en el Alzheimer entonces se mueren las neuronas y en el hipocampo tenemos neurogénesis, el paciente se puede recuperar. No. ¿Por qué? Porque la diferencia es que en el Alzheimer la muerte neuronal es acelerada, es decir, que se mueren neuronas más rápidamente de lo que logran recuperarse. Pero en el estrés, cuando uno logra salir de esa situación, este hipocampo se puede recuperar. Les estoy tirando como un montón de información, pero no se asusten porque lo vamos a volver a ver. El sistema tálamo cortical, obviamente, que también va a participar como filtro de la información, ¿sí? Es el que va a definir qué información entra y llega a la corteza y qué información sale de la corteza para realizar para dar algún tipo de respuesta. Es justamente lo que nos hace barrer estímulos que no son importantes de aquellos que sí lo son, para que nuestro cerebro se concientice acerca de esa información y podamos dar una respuesta adecuada. Obviamente, porque es importante este sistema que funciona acá. Ven que está esto, que funciona como tamiz, o sea que la información ven que sube y baja, pero que entre medio tiene unas rayas. Bueno, esas rayas que están en el medio, que obviamente son diferentes circuitos neuronales, lo que hacen es ir evaluando el tipo de información que va a entrar. Ahora, el tálamo está constituido por un montón de núcleos. Ustedes lo ven, cada núcleo tiene una determinada función. La función que hace de tamiz lo hace sobre todo el núcleo periférico, lo que se llama núcleo reticular. Ya lo vamos a ver también. Después el sistema extrapiramidal, que uno diría, pero ¿qué tiene que ver las funciones cognitivas con el circuito motor? Bueno, sí tiene que ver, y mucho, ¿sí? Están muy asociadas, con lo cual
también es parte de otro sistema que tenemos que ver y que tenemos que desarrollar y tenemos que entender. El sistema dopaminérgico es muy importante para la motivación. Los diferentes núcleos que van a liberar esta sustancia. El aparato circadiano, sumamente necesario para poder regular los ritmos sueño-vigilia, principalmente, pero no es lo único que regulan, sino que regulan también las diferentes liberaciones de hormonas y los diferentes ritmos que se van produciendo en nuestro cuerpo. Todo esto, todos estos circuitos, todas estas estructuras, el desarrollo de todas estas funciones, justamente lo que nos llevan, como dice ahí, son a niveles superiores de procesamiento de la información, porque no solamente nos quedamos con estos conceptos o estas funciones en forma aislada o estanca, sino como ya vimos, cuando pensamos se enciende todo el cerebro. Y esa activación, digamos, generalizada del cerebro en el pensar, justamente es lo que nos permite después poder definir qué es la motivación, qué es la teoría de la mente, qué es algo que es consciente, qué es la memoria de trabajo, que lo vamos a ver, qué es la ansiedad, ¿sí? Qué es la toma de decisión, qué es la creatividad, es decir, un montón de funciones, que son estas funciones más complejas que yo les había mencionado, que tienen que ver justamente por esta capacidad cada vez más fina de desarrollar y de poder ir interpretando y asociando la información. ¿Qué sucede cuando cuando alguna de estas funciones o cuando algo de esto se altera, pero desde el punto de vista de las enfermedades psiquiátricas, es decir, que representa un síntoma de una patología psiquiátrica? Bueno, nosotros vamos a observar en esa patología que vamos a encontrar síntomas que van a atacar la esfera cognitiva, síntomas que van a atacar la esfera conductual y síntomas que van a atacar la esfera cronobiológica. Cualquier tipo de patología, vamos a ver que en más o en menos, algunos de estos tres van a estar afectados. Por ejemplo, volvemos con la demencia, que venimos hablando de demencia. Es una demencia que tenemos. Si uno pensara en el Alzheimer, no diría, bueno, el paciente se olvida las cosas, así que tiene problemas de memoria, como para arrancar, digamos, lo sencillo, es decir, que ya hay un problema cognitivo. ¿Qué le pasa al paciente con Alzheimer? Cuando llega la tarde, tiene problemas a veces en la conducta, lo que se llama agitación vesperal o sundowning, además de problemas de sueño. Es decir, que su sistema cronobiológico está alterado. Y además, algunos pacientes, no todos, a veces por sus características en la personalidad, pueden ser que se vuelvan más violentos, por las características en la personalidad o por qué. Porque justamente estas alteraciones en la memoria o en las funciones cognitivas son tan importantes que la persona capaz no reconoce a quien tiene al lado, que puede ser un familiar, y el no reconocimiento, cuando uno, digamos, viene alguien que lo quiere tocar, lo quiere agarrar, y uno no lo reconoce, ¿qué pasa? Uno le da miedo, y cuando uno le da miedo, uno que trata de hacer, defenderse. Entonces, esta capaz defensa por el no reconocimiento puede generar síntomas agresivos o conductas, no síntomas, conductas agresivas, con lo cual tenemos también una alteración en la conducta del paciente. Y así con cualquier enfermedad lo podemos ver. Como vimos, todos estos síntomas obviamente van a tener una expresión a nivel de los cambios anatómicos, ¿sí? No solamente de la función cognitiva, sino de las estructuras, como vimos recién, por ejemplo, en la depresión mayor, diferente del Alzheimer, qué es lo que se afecta. Obviamente esto tiene que ver con la memoria, ¿sí? Entonces, que se afecta en un problema psiquiátrico, ¿sí? Por ejemplo, en la depresión vamos a tener una alteración más que nada en la corteza prefrontal, en el Alzheimer, en el hipocampo, nada, lo vamos a ver 1000 veces a esto, así que no se preocupen. Y para poder hacer un análisis justamente de las funciones cognitivas, si uno tuviese que evaluarlas estrictamente, uno lo que haría es acudir a otra área que se llama neuropsicología, que justamente permite medir en forma objetiva y subjetiva cómo está cada una de estas funciones y poder predecir si, predecir no, digamos, poder definir
si hay algún tipo de lesión para poder establecer algún diagnóstico y rehabilitación. Es decir, esta estimulación o neuroplasticidad que yo les hablaba al principio es muy importante justamente en estas situaciones. Para cada una de estas funciones existen distintos tipos de test que no vienen al caso en el día de hoy, pero que obviamente van a ser muy importantes a la hora de definir cómo está la capacidad cognitiva de una persona. Bueno, espero que no haya sido un cúmulo de información, perdón, que es el video más largo. Espero que se haya entendido, no se asusten, digamos, yo todo el tiempo les fui diciendo, digamos, esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver, porque no quiero que se asusten. Pero bueno, es importante que ya con esto, digamos, cerramos todo lo que tiene que ver la introducción. Todo esto que vimos al final va a ser todo lo que vamos a ver por lo menos hasta la primera mitad del año, y después de allí vamos a continuar con diferentes situaciones y temas emocionales que nos van a ir, que nos van modificando justamente estas experiencias, que van a involucrar toda esta información que vamos a incorporar durante esta primera mitad. Es decir, que esto que vamos a ver no es para verlo para el primer parcial y después nos olvidamos, no. Lo vamos a llevar hasta fin de año para ir relacionando todos los temas. Bueno, nada, perdón por tan largo, espero que no se hayan aburrido. Eh, esperen que ahora, bueno, a trabajar, ahora les voy a subir el práctico. Esperen que dejo de compartir acá la pantalla. Nada, el práctico va a ser muy sencillo. De los instintos que vimos, yo les voy a dar un instinto por grupo, y cada grupo lo que va a tener que hacer es tratar de buscar ejemplos diferentes a los que mencioné yo en el video, que puedan explicar ese instinto. Así que bueno, nada, les mando un beso y cuídense. Nos vemos.